Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos con una clase más del curso Cálculo Vectorial. La clase pasada resolvimos este ejemplo, lo que se muestra aquí, que decía muestre que la recta L es paralela al plano pi y haya su distancia entre la recta y el plano. Ese ejercicio lo resolvimos la clase pasada. Entonces lo que toca en esta clase es lo siguiente: rectas y plano intersecante. Veamos qué dice la teoría. Una recta y un plano son intersecantes si y solo si un punto de la recta pertenece al plano. Aquí tenemos un gráfico de un plano y una recta que se intersectan. Como se observa, la recta pasa por el plano, pero solo el punto P es el único punto de intersección. Quiere decir que ese punto P forma parte del plano. Quiere decir que si yo tomo ese punto P y lo evalúo en la ecuación del plano, satisface la ecuación del plano y también satisface la ecuación o el sistema de ecuaciones de la recta. Y esa es la premisa o la parte en la que nos vamos a enfocar para poder demostrar eso. En este caso se cumple que los vectores directrices de la recta y los vectores normales del plano no son ortogonales. Entonces la condición previa es que el vector directriz de la recta y el vector normal del plano no deben ser ortogonales. Y con eso pasamos al ejemplo. A ver, analizando el ejemplo, dice: demuestre que la recta L intersecta a pi en un solo punto, es decir, que son intersecantes. Encuentre las coordenadas del punto de intersección, determine la distancia entre la recta y el plano. Si es que son intersecantes, la distancia es 0. Determine la medida del ángulo que forman las rectas y el plano, y ahí la ecuación de la recta, que es proyección de la recta L sobre el plano pi. Esa es la parte más difícil de ver. Ya, ¿cómo se resolvería? Primero, para demostrar que la recta L se intersecta con el plano pi en un solo punto, hay que cumplir las condiciones que nos dijo la teoría. La condición sería que el vector directriz S de la recta y el vector normal n del plano no sean ortogonales. Entonces verificamos la condición de ortogonalidad, que es realizar el producto punto entre los dos. Y si el producto punto me da 0, son ortogonales. Y si me da distinto de 0, entonces no son ortogonales. En este caso me da distinto de 0, por tanto no son ortogonales. Entonces la recta y el plano son intersecantes. Esa es la condición. Entonces, una vez que ya comprobé que son intersecantes por esa condición, voy a encontrarle el punto de intersección. ¿Cómo lo encuentro? Las coordenadas del punto de intersección se obtienen hallando el conjunto solución de sistemas simultáneos que se forma con las ecuaciones de la recta y del plano. Lo que voy a hacer es armar un sistema que contenga la ecuación del plano y las ecuaciones de la recta, este sistema que está aquí, y lo voy a resolver. En este caso lo resolvemos hallando el valor de t. Para eso reemplazamos el valor de x, y z en la ecuación del plano y despejamos t. Y una vez despejando t, sustituimos t en la variable x, y z y obtenemos x, y z respectivamente. Luego, la distancia entre la recta y el plano pi es igual a 0 porque se demostró que son intersecantes. Luego, el ángulo que forma la recta y el plano intersecantes está definido por el ángulo que forma el vector directriz de la recta y un vector normal al plano. Entonces, el ángulo que se forma, esa parte es importante resaltar. El ángulo que se forma entre la recta y el plano está definido por el ángulo que forma el vector directriz y el vector normal. Entonces el ángulo que forma la recta y el plano es el ángulo que forma el vector directriz y el vector normal. Entonces lo que yo hago es aplicar la definición de producto punto, que ya lo he hecho antes. Ya les he mostrado cómo sacar el ángulo θ, que me da el arco coseno del producto punto de los vectores dividido por las normas de los vectores, y así se obtiene el ángulo. Y por último, encontrar la proyección, eso es lo que decía el literal D. Hallar la ecuación de la recta, que es la proyección de la recta L sobre el plano. Aquí sí necesitamos analizar un poco más. Si yo quiero encontrar la recta, que es la proyección de la recta L sobre el plano, sería esta recta segmentada. Lo que me piden es encontrar la recta que es la proyección de la recta L sobre el plano.
Piden la proyección de esto sobre el plano, que vendría a ser la recta segmentada. El ejercicio nos dice que, bueno, ustedes ya saben que para poder encontrar una recta, definir una recta, que necesiten un punto y el vector directriz de la recta. El punto puede ser el punto P, porque ese punto P también pertenecería a la proyección de la recta L sobre el plano. Me faltaría solamente encontrar el vector directriz de la recta segmentada que está aquí. ¿Cómo lo encuentro? Ese es el detalle. El libro nos dice, la teoría nos dice, que ese vector directriz se define, esto que está aquí, como n cruz s cruz n. Y esa es la parte complicada de ver. Si yo hago n cruz s, yo tendría un vector que se estaría extendiendo como que para acá adentro. Más bien para acá. En este caso es importante recordar la regla de la mano derecha. Si ustedes hacen n cruz s, porque es lo que tengo que hacer primero. Primero hago n cruz s y luego con cruz n. Si yo hago n cruz s, tendría que cerrar la mano desde n hasta s y yo tendría un vector que va como que para adentro. Y al cerrar ese vector que va hacia adentro, al hacer el resultado de ese vector producto cruz con n otra vez, obtendría el vector directriz, o sea, tendría un vector que va en la dirección de la recta L y ese lo tomaría como vector directriz de la recta L. ¿Ya? Entonces esa es la explicación. Ahora vamos a resolver el ejercicio para que podamos comprobar que todo lo que hemos analizado está bien. Primero esta parte. Entonces empezamos. Dice, demuestre que la recta L intersecta el plano pi en un solo punto. Primero tenemos que comprobar que el vector directriz, primero tenemos que comprobar que el vector directriz n, perdón, el vector normal n y el vector directriz s no son ortogonales. Porque si no son ortogonales, significa que entre ellos no hay 90 grados. Y si entre ellos no hay 90 grados, entonces sí hay intersección. Eso se lo ve en la gráfica. Se ve en la gráfica. Si entre el vector S y el vector N no hay 90 grados, hay un ángulo que puede ser mayor que 90 grados o menor que 90 grados. Al haber ese nivel de inclinación, garantiza que se va a intersectar en algún punto la recta con el plano. Pero si hubiese 90 grados, entonces podría ser otro caso, como el caso de una recta que, pero si es ortogonal, podría ser el caso que fuera una recta paralela al plano o una recta que pertenece al plano, como lo habíamos visto en el caso de acá arriba. Cuando es una recta paralela al plano, los vectores directrices de la recta y los vectores normales del plano son ortogonales. Entonces, si fuera ortogonal el vector directriz con el vector normal, la recta fuera paralela al plano o pertenecería al plano. Por eso yo tengo que comprobar que no es ortogonal para garantizar que haya una intersección. Y cuando son ortogonales, existe un ángulo de 90 grados entre el vector normal y el vector directriz, como se muestra aquí. Ya, entonces por eso debo comprobar que no sean ortogonales. Entonces empiezo. Mi vector n es igual a 1,1,1. Mi vector directriz s es igual a menos 1,1, menos 1. Entonces yo tengo que hacer n producto punto s para probar si son ortogonales o no. Entonces hago el producto punto entre los dos vectores. Uno por menos 1, menos 1, más 1 por 1, 1. Y más 1 por menos 1,
menos 1. Se anula esto, me queda menos 1. Como menos 1 es diferente de 0, entonces no son ortogonales. Y si no son ortogonales, entonces sí hay intersección entre la recta y el plano. Y es lo que me menciona aquí. Entonces, como ya sé que sí hay intersección entre la recta y el plano, lo siguiente que tengo que hacer es encontrar ese punto. Entonces, el punto que voy a encontrar es un punto P sub 0, de coordenadas x sub 0, y sub 0, z sub 0, que va a ser un punto que pertenece al plano y pertenece a la recta, como se muestra aquí en la figura. Es un punto que pertenece al plano y la recta. Si pertenece al plano y pertenece a la recta, debe satisfacer el sistema. O sea, debe satisfacer tanto la ecuación de plano como las ecuaciones de la recta. Por esa razón yo armo un solo sistema que incluya la ecuación del plano y la ecuación de la recta. ¿Para qué? Para resolver el sistema y encontrar las coordenadas de x, y, z, que vendrían a ser mi punto P sub 0, que es el punto en el que se intersecta la recta con el plano. Entonces lo único que yo hago es tomar la ecuación, la primera ecuación, la ecuación del plano, y reemplazo los valores de x. Por ejemplo, x vale 1 menos t, y vale 2 más t, y z vale menos 4 menos t, más 1 igual a 0, y ahí despejo t. Entonces tendría 1 menos t más t, se anula, me queda menos t, más 2 menos 4 menos t más 1. 1 más 2 son 3, y más 1, 4, y menos 4 a 0. Vamos a ver. Sí, porque esta ecuación está igual a 0. De aquí yo tendría que despejar t, pero 1 más 1 es 2, más 2 son 4, y menos 4 es 0. Entonces menos t es igual a 0, t es igual a 0. Entonces, como t es igual a 0, yo tengo que reemplazarlo. Como ya encontré el valor de t, yo lo reemplazo aquí. Y tendría el valor de x. Entonces x vendría a ser igual a 1, y vendría a ser igual a 2, y z vendría a ser igual a menos 4. De esa forma yo obtengo el punto P de la intersección, que vendría a ser igual a 1, 2, menos 4. Y es el mismo punto que se encuentra aquí. Entonces hasta ahí hemos resuelto hasta ese punto lo que vendría a ser el ejercicio. En literal B, encuentre las coordenadas del punto de intersección. Literal C, determine la distancia entre la recta y el plano. Ya saben que esa distancia es 0, porque se están intersectando. La distancia entre la recta L y el plano pi es igual a 0. Ya. Verifiquemos acá en el ejercicio. La distancia es igual a 0 por ser intersecante. Y ahora vamos a hacer literal D. Literal D nos pide a nosotros encontrar el ángulo que forma la recta y el plano intersecante. O sea, el ángulo que se forma entre la recta L y el plano pi. Entonces este ángulo está definido por el ángulo que forma un vector directriz. El vector directriz es la recta y el vector normal del plano. Entonces yo tengo que encontrar el ángulo entre el vector directriz y el vector normal. Entonces aquí es importante que ustedes puedan visualizar. Lo que bueno, es difícil de visualizar aquí, es que el ángulo que se forma entre la recta y el plano, que vendría a ser este ángulo θ que está aquí, este ángulo que está aquí, es igual al ángulo que se forma entre el vector normal y el vector S, el vector directriz. Entonces es igual al ángulo φ que está acá. Eso es lo que los estudiantes normalmente no pueden ver, que tanto el ángulo que se forma, el ángulo θ que se forma entre la recta y el plano, es igual al ángulo que se forma entre el vector directriz S y el vector normal N. Entonces yo lo que tendría que hacer es lo siguiente.
Ustedes saben que el producto punto entre dos vectores A y B, es igual a la norma de A por la norma de B por el coseno del ángulo θ, que es el ángulo que se forma entre los dos vectores. Entonces, si yo quiero sacar despejar el ángulo θ, lo que yo haría es mando a dividir la norma de A por la norma de B, y eso vendría a ser igual al coseno de θ, y aplico el arco coseno a ambos lados. El arco coseno se simplifica con el coseno y me quedaría que θ es igual al arco coseno del producto punto de A con B dividido por la norma de A por la norma de B. Y así obtengo el ángulo θ. Es justo lo que se está haciendo acá. Solo que yo les estoy demostrando dónde sale la fórmula. Aquí dice este ángulo θ es igual al arco coseno del producto punto dividido por la norma de los dos. Entonces procedemos a hacer lo siguiente. Procedemos a aplicar la fórmula. Entonces yo tengo que hacer que resolver θ como el arco coseno del producto punto entre n producto punto s, dividido por la norma de la norma de n por la norma de s. Entonces empiezo. El arco coseno de vector n, las coordenadas del vector normal, de caso son, arriba las tengo. Las coordenadas, ya, también por si acaso no lo sepan, cómo sacar las coordenadas del vector normal. El vector normal del plano son los coeficientes de x, y y z. Entonces el vector normal vendría a ser 1, 1 y 1. Y el vector directriz son los coeficientes de t. Sería menos 1, 1 y menos 1. Por si acaso. No lo conocían, ¿no? Entonces copio acá. El vector normal es 1, 1, 1. Y el vector s menos 1, 1, menos 1. El vector s menos 1, 1, menos 1. Y entonces procedo a hacer el producto punto. El vector normal es 1, 1, 1. Mejor hagámoslo aparte. Entonces yo tengo que hacer el producto punto n punto s, eso vendría a ser igual a 1, 1, 1, que va a ser el producto punto con menos 1, 1, menos 1. Entonces vendría a ser 1 por menos 1, menos 1, más 1 por 1, 1, más 1 por menos 1, menos 1. Menos 1 con menos 1 se hace menos 2, y menos 2 más 1 se hace menos 1. Ese menos 1 me da el producto punto. Ahora la norma del primero con la norma del segundo. La norma sería la raíz cuadrada. La norma de n sería de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Por la norma del otro vector sería menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado y menos 1 al cuadrado. Lo cual me daría el arco coseno de menos 1 sobre 1 al cuadrado es igual a 1 mismo. Entonces aquí sería raíz de 3 por 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, 1 al cuadrado por raíz de 3. Me daría el arco coseno de menos 1. Puedo multiplicar la cantidad subradical, que sería por 3, 9. Sería la raíz de 9. Me quedaría menos 1 sobre 3. Menos 1 tercio. El arco coseno de menos 1 tercio. Vamos acá. Aquí pareciera que han cometido un error, porque no puede ser 2 raíz de 3. Porque si ustedes multiplican la cantidad subradical sería 3 por 3 son 9, sería la raíz de 9 y la raíz de 9 es 3. Debería quedarte 1 tercio. Sí, algo que sí se me pasó por alto es que lo maneja en valor absoluto. Entonces debería ser, esto vendría a ser igual al arco coseno de 1 tercio.
Entonces eso ustedes lo ingresan a la calculadora. El ángulo θ es igual al arco coseno de 1/3. Lo ingresamos a la calculadora y vemos cuánto nos da. Ya, me tomé la molestia de ingresarlo en la calculadora. La calculadora la tengo en grados, no en radianes, la tengo en grados. Ingresé el arco coseno de 1/3 y me da 70.5 grados. Ese es el ángulo de apertura entre la directriz, entre la recta y el plano, o lo que vendría a ser el ángulo entre el vector directriz y el vector normal del plano. Vector directriz de la recta y vector normal del plano. Y entonces ahora vamos con el último literal, que es encontrar el vector de la ecuación de la recta, que es la proyección de la recta L sobre el plano pi. Eso es lo que nos piden en el último literal. Hay la ecuación de la recta, que es la proyección de la recta L sobre el plano. Aquí es un poco complicado ver qué es lo que se hace, pero trataremos de explicarlo. Con esto y con el gráfico. A ver. Literal D nos pide a nosotros encontrar la ecuación de la recta, que es la proyección de la recta L sobre el plano. La proyección, como ya lo he explicado, es como si aquí estuviera el Sol, en un punto estuviera el Sol, aquí. Y entonces, al iluminar el Sol a la recta, la sombra que se proyecta de la recta L sobre el plano vendría a ser esto que está aquí segmentado. Entonces esta recta L segmentada es la que nos pide el problema encontrar, porque nos pide encontrar la ecuación de la recta, que es la proyección de la recta L sobre el plano pi. Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Y aquí es donde empieza la parte difícil de ver. Dice, para poder encontrar nosotros la ecuación de la recta necesitamos dos cosas: el vector directriz y un punto de la recta. El punto es el punto P, que es el punto de intersección que ya encontramos hace un momento. Ese punto de intersección, ese punto P, nos dio 1, 2 y menos 4. Aquí está. 1, 2 y menos 4. Entonces me falta encontrar la directriz, el vector directriz. Y este es el detalle. El vector directriz S es igual, o S' en este caso, es igual al producto cruz de n cruz S cruz n. Y aquí es lo que hay que tratar de observar. Si yo hago producto cruz entre n cruz S, significa que yo aplico la regla de la mano derecha y abro desde n hasta S. Si ustedes aplican la regla de la mano derecha, les saldría un vector que se extiende desde este punto hasta acá. O sea, como que, de ver cómo trato de que lo vean. Se extiende como que para allá. Recuerden que ese vector es perpendicular a n y a s, ¿sí? O sea, si yo tuviera el vector n aquí y el vector s acá y hago n cruz s, el vector resultante se extendería hasta acá arriba, formando un ángulo de 90 grados aquí y un ángulo de 90 grados con respecto al de acá. Eso mismo es lo que se forma, pero tienen que tratar de visualizarlo. Se va hacia la parte de atrás del vector resultante. Y luego yo hago producto cruz. Ese vector que me resultó, lo hago producto cruz con n otra vez. Entonces, si lo hago producto cruz con n, yo cerraría la mano de aquí para acá. Y al hacerlo, obtendría un vector que seguiría en esta dirección, que coincide con la recta L segmentada. Entonces ese vector me serviría de vector directriz para la recta L que está aquí. Esa es la parte difícil de ver. Se traten de verlo y una vez que ya lo visualizan, ya lo pueden hacer. Entonces yo tendría que hacer primero producto cruz n cruz s.
Entonces aplico vector n, las coordenadas del vector n, ¿cuáles son? Las coordenadas del vector n son 1, 1, 1. Y las del vector s son menos 1, 1, menos 1. Ya saben cómo se hace esto. Y JK. Pivoteo aquí. Recuerden que aquí viene símbolo más menos más. Esto vendría a ser igual. Ahí que multiplica 1 por menos 1, menos 1. Menos 1 por 1, 1. Luego menos J que multiplica. Vuelvo a hacer lo mismo. Ahora pivoteo este con el de acá. 1 por menos 1, menos 1. Menos 1 por menos 1, menos 1. Más K que multiplica. Uno por 1, 1, menos 1 por menos 1, menos 1. Así que me quedaría ahí, menos 2, menos J, menos 1, menos, aquí quedaría menos 1 y menos por menos más 1 se hace 0. Y más K que multiplica a 1, a menos por menos se hace más 1 más 1, 2. Entonces las coordenadas de este vector serían menos 2, 0, 2. Y eso es lo que salió aquí. Ahora yo tengo que hacer el resultado de ese producto cruz, hacer el producto cruz con n. Entonces borro ahora otra vez, borro todo esto y hago el otro producto cruz. Entonces voy a hacer el producto cruz n cruz s, producto cruz con n. Lo que me salió en n cruz s fue menos 2, 0 y 2. Y el vector n tiene coordenadas 1, 1, 1. Entonces acá arriba pongo i, j, k, más menos más. Y empiezo. Igual a más i que multiplica. Pivoteo. 0 por 1, 0. Menos 2 por 1, 2. Menos j que multiplica. Pivoteo. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 2 por 1, 2. Más k que multiplica. Pivoteo. 2 por 1, 2. Menos 2 por el menos del 2. Y menos 1 por 0, 0. Aquí me quedaría i menos 2i por el menos 2. Menos j que multiplica menos 4. Y más k que multiplica menos 2. Entonces las coordenadas serían menos 2, 4 positivo, porque por el menos y menos acá. Y menos 2. Y es justo lo que salió aquí. Entonces este que está aquí vendría a ser las coordenadas del vector directriz. Y como ustedes ya conocen, ¿cómo defino yo una recta a través de un punto y el vector directriz S? Planteo primero la ecuación. La ecuación de la recta L es x, y y z, donde x igual a x sub 0 más t, más a por t. Y es igual a y sub 0 más b por t. Y z es igual a z sub 0 más c por t. Entonces reemplazando, x sub 0 vendría a ser el punto, en este caso sería estos puntos. Este vendría a ser x sub 0, y sub 0 y z sub 0, que son los puntos del punto de intersección P.
día 1, 2 y menos 4. Más, en este caso A, B y C son las coordenadas del vector directriz, que en este caso es este vector que me salió como el vector directriz. Vendría a ser menos 2 por t, más 4t y menos 2 por t. O sea, esto de aquí vendría a ser los valores de A, B y C, que corresponden al vector directriz de la recta que está proyectada aquí. Entonces, este vendría a ser el resultado que corresponde a la ecuación de la recta, que es la proyección de la recta L sobre el plano pi. Eso vendría a ser todo por la clase de hoy, espero se haya comprendido. Y como siempre digo, primero estudien y esfuércense mucho, nunca se rindan. Y segundo, si les agradó esta clase y es su deseo hacerlo, pueden contribuir con el canal a través de este correo, a través de PayPal, o dando clic aquí donde dice gracias, o dando clic en el enlace que les dejo en la descripción del video. Gracias por su atención y nos vemos.